Bien, vamos con una tercera y última teoría de esta clase, que es la llamada teoría de la equidad. Esta teoría de la motivación plantea eh, en un análisis de equidad, de justicia, de equidad sería que una cosa sea equitativa, que sea igual, que sea equivalente, eh, un análisis de equidad que hacen los dependientes, los empleados, entre los insumos que ellos ponen en una actividad y los resultados que obtienen de esa actividad. Y eso es comparado con los insumos que ponen otras personas y los resultados que obtienen esas personas por lo que hacen. Eh, y esta comparación, que es fuertemente subjetiva de cada persona, trae como consecuencia de que la persona pueda percibir que su insumo y el resultado que obtiene es equivalente al insumo y el resultado que obtienen otras personas, en consecuencia consideraría como justa la situación, equitativa la situación o no. Puede ser que entienda que no es equitativa y en consecuencia, si entiende que es equitativo, eso lo tranquiliza, lo motiva, y si entiende que no es equitativo, le va a producir una fuerte insatisfacción. El tema es que insumos resultados son dos aspectos subjetivos. ¿Cuáles son los insumos que pone una persona en su trabajo y cuál es su valor, cuál es su importancia? Es bastante subjetivo. Por ejemplo, si pensamos en insumos laborales, podríamos pensar en tiempo, por ejemplo. El tiempo que pone una persona en su trabajo es un insumo, pero también sus conocimientos son un insumo, sus habilidades son un insumo, eh, los, lo que logra con eso que hace es un insumo, el cumplimiento de las normas es un insumo, eh, y los resultados es lo que obtiene por eso. Pensemos principalmente, básicamente, en el salario, por ejemplo. ¿Cuánto, cuánto le pagan? ¿Cuánto le pagan por eso que realiza? Sería básicamente eh, su, su resultado por los insumos que pone en el trabajo. ¿Con quién se compara una persona? Es muy fácil compararse con personas que hacen trabajos muy similares. Por ejemplo, yo como docente podría compararme con otros docentes y plantear cuáles son los insumos que ponemos en el trabajo y cuáles son los resultados, que sería el sueldo. Por ejemplo, si yo comparara el tiempo que yo paso dando clases con el tiempo que pasan dando clases otros docentes y cuánto cobramos cada uno, posiblemente entendería que eso es bastante equitativo porque nos pagan por tiempo dedicado a dar clases. Aunque nos pagan por horas áulicas y, por ejemplo, yo podría pensar que yo dedico mucho tiempo en mi casa a realizar trabajos relacionados con, con el colegio y otros utilizan mucho menos tiempo, y con lo cual yo podría pensar que eso no es equitativo y que en realidad me tendría que pagar más que a otros, por ejemplo. Eh, pero después hay que ver con el tiempo y aparte hay trabajos distintos con los que la gente se compara, con lo cual hace bastante más complejo el análisis que hace el empleado y las consecuencias de ese análisis. Eh, Porque, por ejemplo, si yo comparara un docente con un médico, por ejemplo, con un abogado, y diría, yo paso un montón de horas trabajando y gano mucho menos que esta otra persona. O sea, el tiempo, posiblemente, si un médico o un abogado, por el tiempo trabajado, tienen unos ingresos superiores. Entonces podría percibir que no hay equidad. El médico o el abogado podría decir, lo que pasa es que dentro de los insumos que yo pongo en mi trabajo, el conocimiento tiene mucho valor. Eh, entonces,
Dice, ¿cuál es el insumo que yo estoy poniendo? Estoy poniendo el conocimiento. Yo para alcanzar ese conocimiento en otro momento invertí mucho más tiempo en capacitación y ahora con menos tiempo de trabajo obtengo mayores ingresos. Pero eso siempre es subjetivo, o sea, cada uno analiza los insumos y cuánto valen sus insumos en base a lo que piensa. Eh, yo siempre recuerdo una situación laboral que tenía en una de las sucursales en la empresa que trabajo, que no era Oliva, y tenía dos empleadas que eran muy amigas y que tenían sueldos distintos, trabajaban obviamente la misma cantidad de horas, porque es el tiempo que está el negocio en actividad, trabajaban exactamente la misma cantidad de horas y la que ganaba menos siempre me hacía planteos de que era injusto, de que no era equitativo, de que ella y su amiga tenían trabajos similares, las dos trabajaban al mismo tiempo, las dos eran muy responsables con su trabajo, las dos hacían bien su trabajo, eh, y entonces tenían que ganar lo mismo. Y siempre estaba desconforme porque ganaba menos la que ganaba menos. Y mi percepción es distinta. La persona que ganaba más tenía un trabajo de mayor grado de responsabilidad, manejaba plata. En consecuencia, yo entendí y sigo entendiendo que ese puesto de trabajo, no tenía el mismo puesto de trabajo, hacían cosas distintas, ese puesto de trabajo, por el grado de responsabilidad que implicaba la actividad que tenía que ver con el manejo del dinero, eh, ameritaba un pago mayor. Pero claro, esto es subjetivo. Es decir, la otra persona que tenía un puesto que era cierto que era totalmente responsable, que las dos eran empleadas responsables, que las dos cumplían, que las dos estaban la misma cantidad de tiempo en el trabajo, bien su trabajo era igualmente satisfactorio, a nivel de equivalentemente satisfactorio. Ella entendía que, no, que eran iguales los trabajos, que tenían que ganar lo mismo. Y es una percepción. Y esta percepción la tenemos todos. Es decir, yo puedo percibir que Messi gana demasiada plata por lo que hace, por los insumos que pone, por lo que se esfuerza. Si a él le pagan el talento, por ejemplo, ¿cuánto vale el insumo talento? Alguien puede considerar que es justo el talento que tiene en relación a lo que consigue en base a la utilización de ese talento, y otras personas pueden considerar que es injusto. Eh, pero bueno, eso no deja de ser una apreciación subjetiva de cada persona. Es bastante complejo esto, porque es muy difícil meterse en la cabeza de la persona que está analizando los insumos. Por ejemplo, no sé, dos compañeros de trabajo una persona podría decir, yo no falto nunca y se me reconoce menos que otra persona que yo sé que falta mucho y sin embargo siempre tiene mayores reconocimientos que los míos. Y entonces yo estoy dándole a la asistencia, por ejemplo, un valor significativo en cuanto a insumos, y puede ser que el que paga, que el empleador, esté poniendo un mayor peso en los resultados, por ejemplo. No sé si son dos vendedores, a lo mejor el otro falta una vez por semana, pero vende el doble de lo que vende el que va siempre. Pero bueno, eso es un análisis que cada uno hace de los insumos que pone en el trabajo y lo que logra. Eh, Abajo tienen en el trabajo algunas actitudes que suele tomar las personas para compensar la situación ante esta sensación de inequidad. Si uno podría decir, no, voy a, no me voy a esforzar más, no voy a hacer más bien mi trabajo porque en definitiva no me lo reconocen y le pagan más a otro que hace lo mismo que yo, o tratar de inducir a otras personas que cambien su comportamiento. Si no sé, no sé, somos la línea de cajeros de un banco y entendemos que la gente que trabaja, no sé, en el sector de plazos fijos gana más y es injusto entre los cajeros, podemos decir, para, empecemos a atender menos gente, lo hagamos nuestro trabajo más lento, porque al final no nos pagan lo que corresponde por el esfuerzo que hacemos, y a otros que se esfuerzan menos, que están en plazo fijo, le pagan más que nosotros, y cosas por el estilo, que son las actitudes que puede tomar la gente cuando percibe esta situación de inequidad. No obstante, está claro que
Si una persona entiende inequitativo el insumo que pone en su trabajo por lo que recibe a cambio, se va a encontrar fuertemente desmotivada, y lo contrario si lo encuentra equitativo. Y mucho más si lo encuentra inequitativo a su favor, por ejemplo. Si al final yo gano más y trabajo menos tiempo y me esfuerzo menos que otras personas, compañeros de trabajo, o no. Las comparaciones pueden ser con gente que trabaja en tu misma empresa o gente que trabaja en otras empresas. Puede ser con gente que trabaja en otras empresas en puestos similares al tuyo, o puede ser con gente que trabaja en otras empresas en puestos distintos al tuyo. O sea, no necesariamente tienen que ser trabajos iguales o similares. Lógicamente que es mucho más fácil comparar trabajos iguales o similares, eh, y, y más difícil cuando son distintos. Pero yo podría, un trabajo que yo hago en Oliva, igual a una persona que trabaja en Buenos Aires por el mismo trabajo, es posible que la de Buenos Aires gane a lo mejor un poquito más, pero a veces, digamos, entonces yo puedo sentir inequidad, pero a lo mejor no estoy considerando aspectos que tienen que ver con el contexto, por ejemplo, cuánto tiempo transcurre entre que esa persona sale de su casa y llega al trabajo, cuánto gasta para ir al trabajo, come fuera de su casa, cuánto tiempo está fuera de su hogar en relación a lo que estamos en Oliva, que salimos 5 minutos antes de nuestro trabajo, ya estamos ahí, y cuando salimos de nuestro trabajo en un minutito estamos en nuestra casa comiendo con nuestra familia. Es decir, hay aspectos que son subjetivos en el análisis de cuál es el insumo que vos estás poniendo en el trabajo y cuál es el resultado que estás obteniendo por ese insumo. Bien, espero que haya quedado claro.